ofrecer la oportunidad de la propiedad a los trabajadores, es decir, que ellos tuvieran la posibilidad de adquirir parte de la propiedad de las empresas, de forma colectiva o asociativa. Esto permitiría disminuir la resistencia al programa privatizador. A pesar del deseo de que la propiedad de las empresas quedara en manos de los trabajadores, eso tampoco fue una garantía de una mejor distribución, pues los trabajadores terminaron cediendo su participación a las empresas ante la presión o bajo la amenaza de los administradores y los jefes de las empresas. En definitiva, el esquema paradójicamente acentuó aquello que quería atenuar, la extraordinaria concentración de la propiedad. Este fenómeno parece perpetuar los rígidos esquemas sociales que caracterizan a estos países tras las décadas de dominio soviético. Las relaciones entre los dos actores más importantes de la región, Rusia y la Unión Europea, están mediadas por unos lazos económicos fuertes, pues la Unión Europea supone más del 60% del comercio de Rusia y el principal proveedor de hidrocarburos de la Unión Europea es Rusia. Sin embargo, Bruselas y Moscú han sido escenario de constantes momentos de incertidumbre y tensiones. Las disputas generadas alrededor del transporte de gas entre Ucrania y Rusia, que incluso ha amenazado el suministro a los miembros de la Unión, ilustra bien este hecho. Las tensiones generadas por la construcción de un oleoducto oceánico a través del mar Caspio es otro ejemplo, porque este proyecto, aun cuando ha tenido el respaldo de la Unión Europea, restaría importancia a Rusia en el transporte de los recursos de gas de Asia Central. Sobre el ámbito de las relaciones internacionales, cabe destacar el papel de las organizaciones como la Comunidad de Estados Independientes y la Comunidad Económica Euroasiática. Ambas iniciativas han sido lideradas por Rusia. No solo se extienden al ámbito de los países europeos, pues tienen como eje central las relaciones con los países del Asia Central, antiguos miembros de la disuelta Unión Soviética, con quienes Rusia comparte un importante lazo político y económico. Dichas organizaciones regionales se consideran un contrapeso a la Unión Europea y a la supuesta influencia occidental en la región. Durante la era soviética, como es sabido, Rusia fue invasor de muchos países de la región. Ese pasado se ha manifestado entre la población de algunos países como Polonia y los Países Bálticos. Esto se ha manifestado sobre todo en cierto rechazo hacia la cultura y hacia la nación rusa. Esta percepción, por ejemplo, se ha expresado en el rechazo del aprendizaje del ruso en algunos países, incluso a pesar de que este idioma se ha convertido en una lengua que permite acceder a importantes oportunidades laborales. Violencia y redes criminales en Europa del Este. Después de la Guerra Fría, algunos países lograron confrontar la delincuencia y el conflicto que la guerra ideológica entre comunismo y capitalismo había dejado. Las transformaciones de los países centrales de Europa y los del sur fueron pacíficas, nada comparado a la transición postcomunista de la Europa balcánica. La disolución de la Yugoslavia de Tito dejó en su camino una serie de conflictos internos étnicos, además de unos casi estados como Kosovo, y la debilidad de los países del este europeo incapaces de proteger sus propias fronteras. Lo más importante que hay que decir sobre esto es que después de la disolución de la Unión Soviética quedaron latentes algunos intereses criminales e idealismos que impulsaban a determinados grupos de personas a incursionar en el mercado ilegal y de las drogas. El tráfico de las drogas requiere una intercomunicación más amplia de redes criminales a lo largo de Europa. Cada una de estas redes tiene su propia base en algunos de los países balcánicos y cercanos a Rusia. Uno de los países con mayor tráfico de drogas es Albania, que goza de zonas costeras que le permite exportar droga ilegalmente a través de toda Europa. Incluso su red se extiende hasta Norteamérica y algunos que otros países latinoamericanos. La heroína, la droga más atractiva para los traficantes ilegales, es traída desde el sudeste asiático, el triángulo comprendido por Tailandia, Myanmar y Laos, y de áreas de Afganistán, Irán e Irak, la hoz dorada, o conocido en inglés como The Golden Sickle. Estos últimos son los principales distribuidores de heroína de esta parte del mundo, que le venden a los Países Bajos y Turquía. Otra importante ruta ilegal es comprendida por el mar Adriático, por Albania y Croacia, por el mar Negro, Ucrania, Bulgaria y Rumania, y el mar Mediterráneo, casi toda la parte sur de la totalidad de Europa. Mucho se conoce acerca del tráfico de drogas y de mujeres en Europa, pero no se conoce casi del robo de carros, otro negocio atractivo. Se estima que entre 5.000 y 7.000 carros desaparecen de la nada anualmente y con ganancias para los traficantes de 175 millones de euros anuales,
aproximadamente 25.000 para cada unidad, y esto solo en Holanda. Tales carros son vendidos por partes a África y Europa del Este. Los grupos actúan en varias etapas. Un grupo es encargado de robar los carros populares y otro es el encargado de reciclarlos. Otro vende las partes. Redes de prostitución en Europa del Este. Los principales países que ejercen la prostitución ilegal en Europa del Este son Rumania, Moldavia, Bulgaria, Albania y Macedonia. El negocio clandestino de la prostitución se ha convertido en los negocios más avalados en Europa. Se estima, según estudios de la Oficina Internacional de Trabajo, que este genera cerca de 32 billones de dólares anuales y que la ganancia por mujer asciende a los 67.000 dólares por año. La red de prostitución de Europa del Este está bien tejida. En territorio común actúan mafias americanas, subsaharianas y oriental-europeas, trayendo mujeres ya sea en avión, en ferry o incluso en pateras, las cuales son embarcaciones pequeñas. Todo vale y nada importa si uno obtiene su recompensa. Se trata de los proxenetas. Según un estudio realizado por los médicos del mundo, alrededor del 78% de la prostitución en Europa es ejercida por inmigrantes. Se calcula que entre 350.000 y 550.000 de las prostitutas son provenientes de América Latina, África, Asia y Europa Oriental. Si nos situamos en periodos anteriores, la prostitución callejera resulta un fenómeno minoritario. Sin embargo, desde hace algunos años se ha visto aumentada coincidiendo con el aumento de la inmigración, tráfico ilegal de mujeres, también conocida como la trata de blancas. La prostitución se ha convertido así en materia de análisis y el debate en el seno de las políticas europeas. Las mujeres, que no son más que unas veces unas niñas, incluso menores de edad, salen voluntariamente de sus países o son vendidas por sus padres a los traficantes de mujeres, son secuestradas o compran un viaje en una agencia normal para turistas. Algunas de ellas deciden libremente prostituirse. El verdadero problema es que no eligen el sistema de esclavitud y de violencia en el que estarán obligadas a vivir. Un número creciente de mujeres es víctima de la violencia. Muchas mujeres que han buscado desesperadamente un trabajo y una vida mejor son empujadas a la prostitución, organizada por las redes criminales. Cada año, alrededor de medio millón de mujeres son literalmente exportadas hacia Europa Oriental y Occidental.